La libertad y el destino del hombre. 277. Sabed que el dolor, como medio para convencer al hombre de la necesidad de la vida interior, es un maestro valiosísimo, afirma un texto tibetano. Quienes han sufrido profundamente, quienes han sentido que el corazón se les partía y que sus esperanzas se marchitaban, escucharán el mensaje mentalista más rápidamente que quienes no han sufrido, aunque estos últimos sean más inteligentes e intelectualmente superiores. La mayoría de nosotros debemos atravesar las miserias de los deseos mundanales frustrados antes de alcanzar los éxtasis de los deseos satisfechos del mentalismo. Nos vemos forzados a revisar nuestros valores solo cuando los sentidos han perdido algo de su sabor. Todo mal aparente no es un mal verdadero. ¿Quién no conoce a alguna persona que se ha apartado del camino equivocado gracias a la enfermedad? La misma pena que debilita la virtud de un hombre fortifica la de otro. No siempre las lágrimas nos dicen la verdad. Tenemos que preguntarnos, por ejemplo, imparcialmente, cómo los cañones y la amarga opresión han servido y sirven como instrumentos para templar las conciencias de los hombres. Debemos comenzar a admitir, como Eckhart, aunque de mala voluntad, que el sufrimiento es el caballo que más rápidamente nos conduce a la perfección. Un hombre puede sufrir por aquello que lo beneficia, llorando como si eso fuera malo. Demasiada buena suerte ha arruinado a muchos hombres valiosos. Toda experiencia tiende a educar la inteligencia y a disciplinar las emociones. Por consiguiente, si el sufrimiento vuelve a los hombres hacia la vida luminosa que trasciende, que supera dicho sufrimiento, entonces, aunque no fuera más que por esta razón, la presencia del dolor se justifica. 278. Hemos dicho anteriormente que el universo no hubiera podido manifestarse sin manifestar los pares de opuestos como luz y oscuridad o vida y muerte. Esta dualidad es inevitablemente inherente a su propia estructura y en consecuencia acompaña inevitablemente nuestra propia existencia. En el cuerpo físico, las reacciones nerviosas placenteras nos inducen a comer y a mantenerlo vivo, pero también tenemos reacciones dolorosas que nos impiden beber pócimas venenosas. Es inútil, por lo tanto, esperar de un cuerpo hecho de tensiones opuestas que solo nos proporcione las reacciones agradables durante toda la vida. La misma dualidad se aplicará a nuestra vida emocional y mental, como lo revela una mínima reflexión. Buscar imposibles perfecciones unilaterales es dar entrada a la ignorancia. Así como las fuerzas del invierno marchitan las hojas de los árboles sin ser necesariamente fuerzas malas, así también la ley de atracción especial, colectiva y evolutiva de la imaginación creadora de la mente amada marchita a los individuos, las naciones, las civilizaciones y los continentes cuando ya han prestado su utilidad y llega el momento apropiado para la desintegración o involución. Esto no debe ser tomado como triunfo de las fuerzas del mal, sino como manifestación de uno de los elementos del par de opuestos. 279. ¿Qué sucede entonces respecto a la protección de la vida moral? El dolor ocupa un puesto a menudo más útil que el placer en la actual etapa evolutiva de nuestra existencia ética, pero nuestro egoísmo e ignorancia cierran los ojos frente a este hecho. Platón llega a afirmar que es una desgracia que el hombre que merece un castigo logre eludirlo. Después de todo, el castigo le hará tomar conciencia sobre sus errores, purificando así su carácter. Insistimos, es a través del dolor que la crueldad, el orgullo y la codicia pueden ser mejor destruidos, pues estos vicios son poco susceptibles de ser corregidos por medio de palabras. El dolor infligido a un yo, inflado de orgullo, por obra compensatoria de la ley de atracción especial colectiva y evolutiva de la imaginación creadora, no es un verdadero castigo, en el mismo sentido en que tampoco lo es el dolor que provoca un cirujano al abrir un absceso. Las espirales de la ley de atracción que se enroscan en torno del equivocado hombre están allí primordialmente como consecuencia natural de los propios actos de ese hombre, no como un mandato de castigo. El tiempo está educando a ese hombre para que éste llegue a percibir la verdad. Si tiene la humildad de enfrentarse a la responsabilidad de sus propios errores pasados, se dará cuenta de que muchos de sus problemas surgieron por merecimientos propios y no puede hallar la causa de sus males en la vida presente. Solo entonces será necesario que crea que los mismos derivan de sus vidas anteriores o que su nacimiento en el camino de retorno de lo múltiple a lo uno es reciente
Y en estos casos, la ley de atracción especial, colectiva y evolutiva es más dura, pues la ignorancia a corregir es mayor. 280. A nadie le gusta someterse a una disciplina. Y es por esto que todos deben someterse a la disciplina impuesta por la ley de atracción, cuyo objetivo es el ascenso gradual por conocimiento y existencia consciente de lo múltiple a lo uno, o sea, del hombre más primitivo al sublime yo universal, pasando por el yo personal y yo superior. El primer error que los hombres cometen al aceptar la doctrina de la ley de atracción es el de posponer su acción a futuras encarnaciones. La verdad es que las consecuencias de nuestros actos sobrevienen, si es posible, no bien hemos realizado estos actos. Estamos equivocados si pensamos que la ley de atracción es algo cuyos frutos se recogen en alguna existencia futura. En todo momento estamos plasmando la historia del próximo instante. Cada mes estamos determinando la forma que tendrá el mes venidero. Ningún día está solo y aislado. La ley de atracción es un proceso continuo y no actúa de acuerdo con postergamientos. Es totalmente inexacto considerar como una especie de juez post-mortem, y si alguna vez no nos es posible referir sus consecuencias a nuestro presente nacimiento, en tales casos, y solo en ellos, sufrimos o ganamos las consecuencias en posteriores nacimientos. Incluso quienes aceptan las doctrinas paralelas de la reencarnación y de la ley de atracción, que son las doctrinas más razonables de todas cuanto reclaman su derecho a explicar las principales vicisitudes del destino humano, a menudo se sienten confusos respecto de la adecuada actitud práctica que deben adoptar de acuerdo con esta creencia. Es necesario que comprendan ante todo que, aunque el mal o dolor se debe soportar, debemos aceptar solamente su existencia como precio por la autolimitación de lo infinito en lo finito, de lo uno en lo múltiple, y su involución realizada conscientemente en este mundo por el camino de retorno de lo finito a lo infinito, de lo múltiple a lo uno, pero no por ello necesitamos tolerar complacientemente la acción del dolor. 281. El segundo punto de la comprensión de esta doctrina se refiere al lugar que ocupa el libre albedrío en la aplicación práctica de dicha doctrina. Nos debilitamos y perjudicamos a la verdad si creemos que todos los acontecimientos están inalterablemente fijos, que nuestras vidas exteriores están preordenadas y que dicho orden no puede cambiarse, que nada podemos hacer para mejorar la situación en la que nos hallamos. Es cierto que estamos obligados a movernos dentro de las circunstancias que hemos creado en el pasado y dentro de las condiciones que hemos heredado, pero también es cierto que estamos en completa libertad para cambiarlas. La libertad radica en el yo superior nacido. El destino existe en la vida superficial del hombre, en su personalidad. Y puesto que el hombre es un compuesto de ambos seres, ni el fatalismo absoluto ni la posición que solo acepta el libre albedrío son totalmente correctas. Por evolucionado que un hombre sea, no tiene el control absoluto sobre su vida, pero tampoco está totalmente esclavizado. Ninguna acción es libre o fatal en su totalidad. En todos los casos hallaremos este entrecruzamiento de doble carácter. Todos aquellos elementos de la herencia, educación, experiencia, libre voluntad, circunstancias y principalmente la ley de atracción especial, colectiva y evolutiva resultante de las anteriores reencarnaciones, todas conspiran para plasmar tanto la forma exterior cuanto la textura interior de la vida que tenemos que vivir. Tejemos el tapiz de nuestro propio destino, pero el hilo que empleamos es del tipo, color y calidad que nos imponen nuestros propios actos y pensamientos pasados. En resumen, nuestra existencia tiene un carácter semi-independiente y semi-predestinado. 288. Los materialistas pintan un terrible cuadro del universo como vasta prisión donde el destino, pensamientos y acciones del hombre están totalmente determinados por sus circunstancias físicas. Entre los orientales, los ignorantes viven en un mundo bloqueado en el cual el hombre deambula desesperadamente de un lado para otro, creyéndose un prisionero de la divina predestinación. La ley de atracción refuta ambos argumentos melancólicos y concede al hombre la suficiente libertad como para plasmar su ser y sus circunstancias. Merced a su propia evolución o realización, el individuo empobrece o enriquece,
sus circunstancias, ayuda u obstaculiza a la naturaleza. También es cierto el reverso de estas afirmaciones. La ley de atracción no dice que debamos permanecer como harapientos mendigos ante la puerta del destino. Nuestra libre voluntad pasada es fuente de nuestro actual destino, así como nuestra libre voluntad presente será a su vez la base de nuestro destino futuro. En consecuencia, nuestra propia voluntad es el factor más poderoso. Por consiguiente, aquí no caben ni el fatalismo brumoso ni la confianza exagerada. Ningún hombre puede delegar en otro su propia responsabilidad en esta cuestión de plasmar su enfoque interno y sus circunstancias exteriores. 283. Todo hombre debería estudiar los errores que comete buscando la causa en sí mismo. Debería admitir su parcial responsabilidad y procurar corregir todos los errores posibles. Esto resulta doloroso, pero es mejor que continuar abrigando ilusiones que más tarde lo hagan caer a tierra, cuando lo despierten severas confrontaciones o reiterados fracasos. Porque una vez que se afirma fuertemente una serie de pensamientos o un conjunto de acciones, sus resultados son tan inevitables como la imagen de una película fotográfica. Cuando el individuo se opone a la fuerza de la ley de atracción, ésta alcanza un ímpetu determinado cuya proyección hacia adelante ya no puede detenerse. Esta es la razón por la cual existe una máxima mentalista que aconseja podar los brotes indeseables, extinguiendo así las energías correctoras de la ley de atracción antes de que se vuelvan inexorablemente decisivas. Un pensamiento siniestro que no ha alcanzado una cierta plenitud de desarrollo y suficiente fuerza no producirá sus consecuencias si se cambia de sentido a tiempo. Así pues, lo acertado es extirpar los pensamientos equivocados en el momento mismo que surgen. La manera de cortar una mala tendencia en nosotros mismos o en un pueblo que tiende a reducir o retrasar su evolución es reprimirla en las etapas iniciales antes de que cobre fuerza, pues es más fácil frustrarlas cuando son aún relativamente débiles que luego cuando ya son marcadamente fuertes. 284. El estudiante del mentalismo debe entender que si no ha aprendido la lección de dejarse estar cuando esto es necesario, entonces cada movimiento equivocado de uno solo de sus dedos con el objetivo contrario a aquellos designios de la ley de atracción únicamente le producirán más dolor innecesario. No debería rebelarse ciegamente contra los decretos de la ley de atracción. Cómo comprender cuál es el mejor camino a tomar es algo que solo puede deducirse analizándose a sí mismo. Ningún libro puede darle la respuesta, pero su intuición, comprobada por la razón, o su razón, iluminada por la intuición, sí pueden darla. 285. Esa intuición debe de diferenciarse cuidadosamente de la pseudointuición, que es un mero eco de sus propios complejos emocionales, prejuicios innatos o ávida elucubración. La intuición valedera es una auténtica llamada de su yo superior universal. El yo superior universal conserva todos los innumerables recuerdos de sus diversas personalidades relacionadas y únicamente otorga lo que el hombre ha ganado, lo que ha realizado durante sus sucesivas vidas y que siempre es lo que compensará a ese hombre con justicia por las características que ha puesto de manifiesto a través de sus actos. Y debido a que su yo superior universal es la fuente de esta ley de atracción, bien puede afirmarse que cada hombre es verdaderamente su propio juez. Jamás debiera olvidarse que fundamentalmente el yo superior universal es su propio ser central, no algo apartado o remoto al hombre. No se capta la real naturaleza de la ley de atracción si se considera el yo superior universal un poder externo al ser, dictando sin piedad sus decretos a nuestra desesperada sumisión. Por el contrario, en virtud del hecho de que todo el mundo es mental, se trata de un poder que actúa en toda cosa y en todo ser. Esto implica que cuanto sucede al hombre le ocurre por voluntad secreta de su ser más íntimo. Desde esta perspectiva, los sufrimientos que debe soportar no son males, en última instancia, sino solo en un sentido inmediato. Y cuanto parece una ciega y despiadada fuerza,
resulta ser realmente una fuerza consciente, interna, creativa, purificadora y evolucionadora. Más tarde o más temprano, este mal desafía al hombre a destruirlo, lo provoca para que lo supere, como el dolor lo provoca a buscar la paz. Así el hombre se vuelve hacia la búsqueda de su yo superior universal. Es bueno recordar que el mal es en la vida del hombre solo una fase transitoria y pasajera. Es seguro que morirá, pues lleva en sí mismo a la semilla de su propia destrucción a través de los constantes ajustes que determina la ley de atracción. Desde este punto de vista más amplio, la mejor recompensa de la ley de atracción por las buenas acciones es la elevación del yo personal al nacimiento de su yo superior, que resulta de este correcto proceder, así como el peor castigo de la ley de atracción por los actos equivocados es la consiguiente degradación del yo personal que puede llegar a su autodestrucción. 286. Hemos dicho anteriormente que el pensamiento tiende a ser creativo y que tarde o temprano produce frutos en las circunstancias generales de la vida del hombre. Esto se aplica también a su vida moral. En este terreno no es siempre necesario que los pensamientos del hombre se conviertan en acciones antes de que esos pensamientos tengan consecuencias en la ley de atracción. Si tienen suficiente intensidad y se prolongan durante el necesario periodo, producirán resultados apropiados, incluso en las circunstancias externas. Por razones similares, los hábitos enfermos del pensamiento pueden manifestarse en formas de enfermedades del cuerpo. El médico advertirá inmediatamente las causas físicas de esa condición, pero no verá las causas mentales últimas, las cuales pueden ser excesiva cólera, odio morboso, miedo abrumador, codicia exagerada o resentimiento constante. No debemos, por supuesto, sacar la ilógica conclusión de que todo enfermo ha estado pensando negativamente en el presente o en el pasado. El cuerpo tiene sus propias leyes higiénicas, que no pueden transgredirse impunemente. 287. Todo esto es posible porque la base de la existencia es mentalista. En consecuencia, se necesita un cambio mental si hay que alterar radical o favorablemente sus efectos sobre nosotros. Quienes consideren que esto es inconcebible deberían recordar que muchas veces el pelo de las personas emotivas encanece de golpe al oír noticias inesperadamente funestas o al enfrentar situaciones particularmente aterradoras. El cambio mismo es puramente físico, porque el pelo, piel, músculo y sangre están formados por una raíz común, mientras que la causa del cambio es puramente mental, porque todo cuanto sucede es la entrada de una nueva idea en la conciencia. 288. El hombre actúa de acuerdo con su conocimiento. Si se nos dijera que muchos intelectuales deshonran su conocimiento por sus actos, replicaríamos que lo que poseen es teoría y no conocimiento real. Por lo tanto, cuando las enseñanzas que se reciben satisfacen plenamente la racional necesidad de conocimiento y la emocional necesidad de justicia, cuando esta idea alcanza un cierto grado de fuerza hondamente sentida y de claridad intelectual, cuando su innata verdad es reconocida como cierta y su imparcialidad resulta consoladora, y cuando se convierte en energía dinámica de la perspectiva del mundo que ese hombre logra, no solo comienza entonces a ejercer influencia en su vida exterior, sino mucho más que esto. Esa influencia no puede detenerse. Cuando esto no sucede, entonces, o bien la aceptación es meramente superficial y de labios para afuera, o bien el carácter subconsciente está influido por el egoísmo y las pasiones indisciplinadas. En el primer caso, la doctrina se ha recogido de oídas o a través de una tradición decadente, como tantas veces sucede en Occidente u Oriente. Y una aceptación convencional jamás se convierte en profunda convicción, porque dicha enseñanza ha perdido casi todos sus valores de disciplina ética. En el segundo caso, el egoísmo y las pasiones indisciplinadas
actúan sobre el hombre impidiéndole reflexionar cabalmente en esa doctrina. 289. Al comprender adecuadamente el significado de sus sufrimientos y la necesidad de reajustar sus procederes, al desarrollar plenamente su carácter y su inteligencia, el hombre buscará y conservará aquel equilibrio mental que asegura la paz interior. Adueñándose de estas verdades, podrá enfrentarse con ánimo templado a los infortunios de la vida y a la fatalidad de la muerte con serenidad. Puede así aprender a desplazarse con corazón impertérrito en medio de los problemas terrenales y con mente serena en medio de las alegrías de la tierra. No porque quiera esconder la cabeza, como el avestruz, para olvidar las dificultades, ni porque pretenda rechazar los placeres, sino porque, como el sabio, busca entender los aspectos buenos y malos de la vida. Dice al respecto un texto mongólico: quien serenamente soporta penas y alegrías es un sabio mentalista, por más que parezca una persona mundana. 290. Sería fácil confundir esta serenidad como mera presunción o superficial optimismo. No puede ser lo primero, porque es demasiado consciente de los defectos y limitaciones de su personalidad. No puede ser lo segundo, porque dicha serenidad proviene de la verdad, no de la emocionalidad. Es una cualidad que surge después de una larga práctica mentalista. Sonríe únicamente porque comprende, no porque se caliente sentimentalmente a los rayos temporales de la buena suerte. Todas las flores ostentan una serenidad semejante, porque cada flor es un mentalista. Cuando nace, se encuentra enterrada en la oscura tierra, con sombras a su alrededor y obstáculos que la acercan. Sin embargo, lucha valientemente por abrirse paso hacia arriba. Tiene una natural fe, un instinto interior de que en alguna parte, sobre su cabeza, hay luz bienhechora y aire fresco. Y tiene paciencia. Mientras va creciendo, se mantiene a la espera. Y así un buen día, esa flor añade su cuota de vívido color, su medida de belleza robadora, a los comunes bienes de la tierra. Si en cambio fuera un materialista mirando continuamente hacia abajo y creyendo solo en las sombras que la rodean, la flor nunca llegaría a vivir para ver la luz del sol. Todo hombre que adopta una actitud materialista se coloca en esa posición. Ha nacido para ver y recibir la luz, el bien y la belleza, pero tercamente permanece en la oscuridad que lo envuelve. 291. Estamos en una década de alta tecnología y abundancia de ocio o tiempo libre. El aumento de horas libres permite el desarrollo de la cultura. El cerebro del hombre reduce la esclavitud del hombre. La eliminación de esfuerzos físicos innecesarios proporciona al ser humano una mejor oportunidad para pensar y sentir por encima del animal. El inventor despeja el sendero al maestro espiritual o mentalista, que necesita ayudar a sus semejantes para que puedan lograr sus más altas potencialidades. Pero así como la abundancia mal empleada puede conducir a un materialismo mayor, de la misma manera, el ocio mal utilizado puede desperdiciarse totalmente en placeres sensuales que producen una mayor ignorancia del destino del hombre. La cuestión del uso acertado de ambos es primordialmente una cuestión de actitud mental sabia. Dicha actitud puede adquirirse por medio de la contemplación de ideas justas, ya que los valores tangibles de las formas económicas y sociales no son las únicas que nos interesan. Estos tienen valor en la medida en que se ponen al servicio de la existencia humana en esta tierra, pero poseen otro significado más profundo e intangible. El fracaso de todo materialismo económico consiste en la ignorancia por comprender que el hombre no existe fundamentalmente para su cuerpo, ni en el nombre del pan, ni del cuerpo, ni en nombre de ningún estado o país fue el hombre puesto aquí, sobre la tierra, sino en nombre de la grandiosa realización de su yo superior universal. 292. Cuando lo práctico se una a lo mentalista,
Solo entonces nacerá una civilización sobre este planeta interiormente más sana y exteriormente más magnífica que lo que nadie pueda concebir o pensar. Tomados separadamente, ambos son insatisfactorios por carecer del factor opuesto. La cooperación es, por cierto, una necesidad vital de la próxima era. Se extenderá a las clases sociales de una misma nación, a las naciones mismas, e incluso a los 5 grupos continentales del planeta. Pero no puede haber completa armonía y acuerdo en este mundo en que dominan la forma y la diferenciación en sus fases distintas de evolución totalmente voluntarias y escalonadas en el tiempo para cada ser humano. Pretender que todos los hombres sean iguales exteriormente es una pretensión absurda, pero el camino a la unidad que puede hallarse en el exterior puede, sin embargo, producirse internamente. Los resultados que esto produciría en cuanto a una vida más feliz serían tremendos. Sin embargo, nuestra insospechada avaricia y nuestro respetado sentido de la propiedad nos impiden ver esta verdad. En realidad, no nos dejan ver otras muchas verdades. Es por esto que el mentalismo inculca un curso del dominio de las emociones, del egoísmo y del pensamiento, antes de revelar sus más profundas verdades. 293. Mentalistamente, el efecto más importante de las guerras no consiste tanto en su alteración de los valores artificiales, cuanto en la serie de sacudidas que le ha dado la conciencia de la humanidad. Si bien tuvieron un origen en la ley de atracción especial colectiva y evolutiva, también estuvieron cósmicamente coordinadas en el tiempo, de modo que ambos se impusieran a la atención de la humanidad con fuerza y brusquedad, a través de repeticiones que, como martillazos, han golpeado profundamente la superficie de su conciencia. Sacudieron los hábitos irreflexivos y las tradiciones egoístas que durante tanto tiempo afianzaron la concepción materialista. 294. Cuando analizamos al ser humano, descubrimos que en última instancia todos sus males se deben a un defecto de evolución, ya que el hombre, por su largo sometimiento a las cosas transitorias, actúa solo movido por los intereses personales. Prevalece la ignorancia, pero no siempre será así. Debajo de la ignorancia y el materialismo también existen el conocimiento y la verdadera realidad. Ambos esperan su oportunidad para manifestarse. Por consiguiente, si hay que curar la ignorancia, el remedio completo debe ser doble, como la enfermedad. Primero, deberá mostrársele al hombre su sometimiento a la cosa degradada. Y en segundo lugar, esa cura tendrá que revelarle su naturaleza superior, incitándole al conocimiento. En la historia evolutiva del hombre llega un momento en que las amargas pérdidas, aflicciones graves, el fracaso de las ambiciones o las enfermedades físicas temporalmente debilitan su deleite del mundo y aflojan su voluntad de vivir sensorialmente. Se aleja por un momento de los placeres materialistas y permite que una triste melancolía descienda sobre su ser. De ella surge la búsqueda de una realidad interior y un anhelo por una duradera satisfacción independiente de las cosas externas. 295. Algo semejante a lo descrito les ocurre a multitud de hombres durante y después de las guerras, crisis económicas o enfermedades. La seria reflexión sustituye a la búsqueda de placeres. La desagradable verdad acerca de la transitoriedad de las cosas terrenales arde en el corazón de los hombres, que antes jamás le dedicaban un solo pensamiento. Esta es la primera iniciación total de la humanidad, por brusca y brutal que sea, en la necesidad de ser libres. 296. ¿Pero qué significa esta liberación? Monjes y ascetas usan este término caprichosamente, pero el sentido que ellos le adjudican no es el mismo que le da el mentalismo. No significa que prefiramos desnutrirnos a estar bien alimentados.
No se trata de que debamos preferir deliberadamente sucias madrigueras, sillas incómodas, trabajo servil y mal pago rechazando toda prosperidad. Y por supuesto que no significa que debamos volver la espalda a nuestros hijos, padres, amigos y estatus social. Quienes así lo afirman propagan la práctica de una actitud moral que solo les cuadra a ellos o a los hombres que han renunciado al mundo para convertirse en monjes. Pero todos estos consejos públicos de piedad dejan indiferente al mentalista. Este practica la liberación comprendiendo la transitoriedad de todas las cosas y por tanto negándose a buscar felicidad permanente en esta esfera mundana. El mentalista mantiene siempre un desapego a las cosas materiales que le impiden juzgarlas como fuente de final felicidad. Tomará lo mejor que este mundo puede ofrecerle, pero al mismo tiempo estará absolutamente preparado para recibir lo peor. El mentalista solo está atado a una cosa, a su yo superior universal, que es su verdadero ser. 297. Los antiguos sabios asiáticos observaron que había 3 tipos de personas que buscaban la realidad última. Primero, los que sienten profunda sed de conocimiento. Segundo, los que anhelan ardientemente la felicidad. Tercero, los que están en grave peligro. Hablemos de este último grupo, pues los 2 primeros no necesitan comentarios. El temor no es solo un mecanismo psicológico dirigido por el instinto de protección física, sino también un estímulo que incita a la persona a más profundos pensamientos. Resulta obvio que la muerte es la gran tutora del hombre, pues sus propiedades, parientes y cuerpo físico lo abandonan a un solo golpe. Entonces tiene que enfrentarse consigo mismo. La vorágine destructiva de las guerras enfrentó y enfrenta a la humanidad, contra su voluntad, a dar la cara al hecho de la existencia eterna de la muerte y a partir de este hecho a reflexionar, aunque sea ligeramente, sobre su sentido. Esta reflexión ubica automáticamente a los hombres frente a la búsqueda del yo superior universal. Con esto se deduce que la guerra no es pérdida, ya que existe un beneficio mentalista de su maquinaria destructiva. Ahora bien, puesto que naturalmente existen diferentes estratos éticos y mentales entre los hombres, el primer paso de esta búsqueda es religioso, el segundo místico o metafísico y el tercero mentalista. 298. Las masas buscan alivio a sus desesperaciones terrenales en la religión que les ofrece un velado reconocimiento de la realidad. La religión apela a los sentidos del hombre más que el misticismo o la metafísica, de modo que le resulta más fácil captarla. Claro que le ofrece menos que el misticismo o la metafísica. Sin embargo, aquel que, careciendo de la guía de la verdadera metafísica o del consuelo del auténtico misticismo, se ve privado de la esperanza que la sincera religión ofrece, del apoyo que ésta brinda para soportar las dificultades terrenales, está, por cierto, desvalido. La religión ha florecido en la época de la guerra porque satisface la apremiante necesidad emocional del consuelo inmediato e iluminación elemental, sin exigir a cambio ningún esfuerzo intelectual. Hemos aprendido a rezar gracias a la desesperación. Es uno de los proverbios europeos más trillados, pero más verídicos. Este es el primer paso en la dirección recta, pero está todavía muy lejos de las posiciones posteriores que aguardan la visita del yo superior universal. 299. La segunda etapa corresponde a las preocupaciones místicas o metafísicas, y la preferencia por una de ellas depende de las inclinaciones emocionales o intelectuales del hombre. Pero son muchas las personas que reúnen ambos intereses, de modo que se ocupan de la mística y la metafísica al mismo tiempo. El misticismo ofrece una experiencia práctica y personal
de orden suprafísico por medio de la disciplina en ejercicios de meditación, mientras que la metafísica brinda una explicación racional y suprafísica del universo en términos de conceptos abstractos. Una vida que no tiene tiempo para el aquietamiento mental y la reflexión justa es una vida que se está engañando. Afortunados son quienes están sometidos por la paz que se logra con la mística y por la comprensión que proporciona la metafísica. Puesto que es más fácil hallar razones para nuestros sentimientos que sentimientos para nuestras razones, y puesto que la búsqueda de satisfacción personal es inmensamente más atractiva que la búsqueda de la verdad intelectual impersonal, el misticismo ha tenido siempre más partidarios que la metafísica. 300. La etapa tercera y más elevada en este largo peregrinaje del hombre es el mentalismo. También ella ha encontrado sus adeptos, pero son necesariamente muchos menos, ya que estos no buscan la satisfacción de la necesidad religiosa, del culto reverencial, el místico anhelo de la serenidad interior y la búsqueda metafísica de comprensión racional del universo. No solo procuran alcanzar y sintetizar todos estos elementos de diferente color, para luego balancearlos con el superior elemento de la actividad altruista practicada entre sus semejantes, sino que además pretenden alcanzar el cuarto estado, trascendente de conciencia y existencia superior universal, que es nada menos que la visión interior de la realidad última. Aquí el hombre se encuentra con Dios cara a cara, por así decirlo, y no de segunda mano, mediante la pantalla de sus creencias, emociones o pensamientos acerca de Dios. Esta es la meta que resulta la misma para todos los hombres, ya sea que los empuje a ella la búsqueda de la verdad, el dolor, el anhelo por la paz o las conquistas racionales. Si bien el recorrido que va desde el primer brote hasta una florescencia semejante es largo, también es cierto que los frutos más delicados maduran lentamente. 301. Ya hemos visto que desde el momento que se proyectó a partir del yo superior universal de la mente amada un centro de conciencia y existencia separado, el yo personal, pudo pronosticarse acertadamente su lucha contra otros centros separados. Mientras la persona ignore su propia fuente divina, debe vivir en perpetuo conflicto con dicha fuente y con sus semejantes. Esto debe atribuirse a que hay límites establecidos de espacio y tiempo para cada ciclo universal de evolución, aunque dichos límites sean tan vastos que resulten inexistentes para nuestros restringidos poderes de comprensión humana. En consecuencia, el número de personas que surgen a la vida durante ese ciclo necesariamente también es finito y limitado. La masa de seres conscientes sigue colectivamente su curso histórico de evolución, subiendo y bajando, de acuerdo con su ley de atracción, especial, colectiva y evolutiva, más o menos juntos. Quienes en el presente componen la raza humana están en la segunda de las tres grandes etapas de su vida planetaria, es decir, la intelectual. Esta, a su vez, está a mitad de camino entre la etapa totalmente exteriorizada o física y la interiorizada o mentalista. Es en esta segunda etapa que el proceso de individualización alcanza su límite extremo. La raza humana en general ha alcanzado este límite en el momento actual y no puede ir más allá, a menos que avance en este mismo sentido hacia la total destrucción. Así, el impulso evolutivo ha comenzado a quitar de su presente la excesiva inclinación por la individualización y orienta esta hacia el ideal de unión del hombre con su fuente interior y con sus semejantes. Comienzo de la involución. 302. El mismo proceso que proyectó al yo personal
desde el yo universal y superior de la mente amada, ahora está trabajando para volver a reintegrarlo. Este cambio de la fuerza directiva necesariamente implica una cierta brusquedad de acción, como lo demuestra la ley de atracción especial, colectiva y evolutiva. Hemos alcanzado sin duda el momento más crítico de la larga historia de la humanidad, y ello es así no solo por las pasadas acciones externas, sino también por las actuales necesidades internas. Si la evolución fue el inevitable resultado del originario movimiento hacia la separación, es igualmente cierto que la involución y la restauración de la armonía será la inevitable consecuencia de que el movimiento se orienta ahora hacia la unión. Si el acento del hombre y de las relaciones entre los hombres ha caído hasta ahora en el derramamiento de sangre, su próximo curso se caracterizará por la ausencia de guerras. La cruenta lucha biológica perderá su crudeza y será reemplazada por el reconocimiento de valores superiores a los meramente animales. 303. La inmediata tarea de superar este crítico recodo de nuestro camino evolutivo-involutivo lo podemos llevar a cabo pacífica e indoloramente por medio del mentalismo y su realización. Se vuelve, pues, un asunto de máxima importancia el modo y la rapidez que elija la humanidad para liberarse del egoísmo y del viejo materialismo. La humanidad por sí misma deberá rasgar el apocalíptico velo de este problemático futuro. Si puede producir con bastante celeridad una minoría de hombres que dediquen su vida a la búsqueda del yo superior universal de la mente amada, para bien propio y de los demás, si puede producir una respetable minoría de gobernantes que implanten un idealismo social basado en el retorno a principios no materialistas, quedará asegurado el pasaje de la humanidad a una brillante nueva era.